Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Tinta Nacional, este programa que trata de hablar un poco más que de cómic, un poco más que de arte, un poco más que todo el ambiente de la gráfica y del dibujo que está relacionado con la historieta, como dicen algunos también. Esta noche, en esta segunda emisión, tenemos un gran invitado. En realidad, cuando lo conversamos con Chinsen, ni siquiera estuvo en lugar de discusión de traerlo porque estaba en la lista nada. Sí o sí. Estaba sí o sí. Fue inmediato. Así que vamos a partir hablando, más bien dicho, presentando de manera correcta a nuestro invitado de esta noche, Germán Valenzuela. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en hobby.cl. Bueno, también yo diría que ya es un clásico, un gran compañero y se agradece mucho las perillas. Calef, un clásico. Grande. ¿Cómo está, Germán? A la gente igual que nos está acompañando y también los que se están uniendo en sintonía de hobbyfm.cl aquí en Tinta Nacional, que es tu programa anexo, Germán. Sí, ya partimos en la tarde con Noveno Círculo, estábamos con León en la tarde, con Kimba. Pensaba que sí iba a quedar hoy día, pero se nos perdió. Sí, de hecho se tuvo que ir León por motivos personales. Ya. Le deseamos lo mejor y ahí nos vemos pronto, querido Kimba. Exacto, así que bueno, tendremos que seguir nuestro feudo, Calef, en breves segundos más por ahí. Tal vez. Bueno, por lo menos estábamos de acuerdo con Rico Honor en la tarde, así que algo bien. Pero tengo una polera que, bueno, que le molesta un poco a Adriasola, no voy a decir nada, pero continúa con el programa. No, hashtag sin valor, es lo único que voy a decir. Bueno, Chinsen, nuestro compañero habitual. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, permitirme el espacio para poder entrevistar a autores nacionales, a directores de editoriales, como en el caso del día de hoy, y cumple también ambas funciones, que escribe también los propios cómics dentro de la gran gama que tiene y que vamos a conocer el día de hoy, de Ariete Producciones. Claramente, y bueno, esta semana se nos repite por segunda vez como parte del público Bianco, que lo tenemos en la esquina medio tapado ahí. La idea también es que de repente podamos hacer de que vengan también autores que estén relacionados con la historieta para que puedan estar presente público y hacer como las preguntas también que encuentren pertinentes. Queremos de que sea lo más interactivo, el talk show, por decirlo, el late con movimiento absoluto. Gracias, cameraman, también ahí. A Rodrigo. Exacto, un saludo, se agradece de que vamos a exportar el programa de YouTube. Exacto, vamos a empezar a subir esta semana ya más ordenadamente todo. Y bueno, y entremos de lleno a lo que es para lo cual trajimos a nuestro invitado. Yo como siempre dije la semana pasada, para mí lo más importante es partir con un concepto, un tema de industria y ahí empezar a desmenuzar. Y qué mejor que las cosas que han pasado y haber tenido la posibilidad y que aceptara de inmediato a Takami Tokayo, es hablar al respecto de los escritores. Como contexto genérico, en los 90, digamos que muchos dibujantes se pelearon en Marvel porque encontraban que el dibujante era el que la llevaba dentro del cómic. Dijeron que no estaban de acuerdo en ese minuto por cómo los editores estaban llevando la mesa y prefirieron armar su propia empresa. Nació Image, con grandes forjadores del arte, Jim Lee, Rob Liefeld, McFarlane, Silvestri, Sam Kidd. Creo que se me queda por ahí un par más, Eric Larsen, y creo que me falta otro más de los fundadores. ¿Palmiotti? Palmiotti llegó un poquito después. Ok. Y en el fondo la idea de ellos era demostrar de cierta forma que el dibujo valía a veces más para vender un producto que era la revista. Ahora, hace poco, unos casi 20 y tantos, casi 30 años después, o por lo menos más de 20 años, nos encontramos con la situación que en la semana ya se supo que Brian Michael Bendis deja Marvel para irse a DC, y se empezó a filtrar rápidamente que varios escritores de Marvel se van a ir de la editorial para hacer sus propios proyectos en diferentes editoriales independientes, Image y varias otras, en formato digital, como lo conversamos en la tarde con David López. Fue algo que está llamando la atención, están tratando de frenarlo bastante por las redes sociales. Claramente ninguna empresa, sobre todo Marvel, no le va a gustar que esto
se destape muy fuerte. Hay distintas versiones, las más oficiales te dicen que en el fondo hay que generar un cambio, pero en lo más por debajo se habla que la importancia del escritor para poder presentar un producto de historieta es más que relevante. Entonces, este debate del dibujante, del escritor, pucha, siempre ha estado ahí. ¿Por quién tú compras la revista? Entonces, tocayo, ¿qué parte o qué opinas al respecto de eso? ¿Quién vale más? ¿El escritor, el dibujante, ambos, la editorial, los personajes? Esto es una entrevista conmigo, mira. Bueno, yo siempre he sido de la creencia de que todo equipo de trabajo que esté bien conformado funciona bien y que un buen dibujante con un buen guionista van a hacer una buena obra. E incluso de repente un dibujante quizás del montón, por decirlo así, y un guionista del montón también van a poder hacer una buena obra si se lo proponen. No creo que exista un parámetro para poder decir, ¿sabes qué? Este es que uno es más importante que el otro. Yo creo que los dos trabajan en conjunto y son fundamentales. Es comprensible quizás la posición que está teniendo una parte de la industria norteamericana, en la que me resulta un poco ajeno, siendo súper honesto contigo. Ajá. De sentir que están trabajando dentro de una vorágine de constante creación que de repente quizás no está siendo o bien reconocida o bien remunerada, por dar un ejemplo. Lo mismo que le pasó a Lee y los primeros que tomaron la decisión de mandarse a cambiar en la época de Image, que reconocían a su trabajo como por sobre lo que está haciéndose en un momento dado. Yo creo de que en general lo que pasa es que hay autores que destacan unos más que otros y está bien. Hay guionistas que destacan que son maravillosos. Tenemos las 4M que vienen a ser Miller, Moore y Morrison, que son absolutamente irreemplazables. Pero también dentro de este pequeño universo del universo de guionistas, como están estos cuatro grandes, también tenemos grandes dibujantes que si yo me pusiera a escoger específicamente cuáles son realmente buenos, quizás me quedaría corto. Y está bien, están dentro de los dos rangos, los dos son importantes. Una vez escuché una frase que decía algo así como de que tú no colocas a Plácido Domingo a cantar frente a la Filarmónica de Londres. Puede ser que de repente quizás pudiera funcionar algo interesante con eso. A mí me interesa que hayan buenas historias y que se cuenten bien. Si tenemos un guionista que es bajo el promedio con un gran dibujante, probablemente el gran dibujante va a ser capaz de reflejar lo que quería contar el guionista en las páginas. Si tenemos un guionista maravilloso pero con un dibujante sencillo, probablemente va a poder sacar lo mejor de ese dibujante. Creo que los dos tienen que estar equiparados y efectivamente, tal como tú mencionas, se está produciendo esta crisis y está bien. Probablemente se va a producir un pequeño movimiento de suelo dentro de la industria norteamericana que va a hacer que o se estabilicen las cosas o que se forme un nuevo, no sé, letters, un nuevo orden de la escritura. Y quién sabe, también quizás esos mismos escritores decían salirse del mundo del cómic para enfocarse quizás en la literatura como tal. O también abre una nueva posibilidad a nuevas personas que puedan presentar un nuevo modelo de trabajo también. También es una alternativa, aunque no sé qué tan abierto será el mercado norteamericano al guionista. Creo que el guionista, entre comillas, es un poco más complejo llegar. Aparte, si tú lo piensas fríamente hablando, no sé, por las grandes industrias a las grandes empresas como son Marvel o DC, tienen una instancia donde tienes un editor que es el que define lo que tú tienes que escribir. Ahora que tú lo escribas de manera magistral o no lo escribas de manera magistral, eso ya viene por parte del guionista. Pero tú te recibes una instrucción y esa orden es la que tienes que seguir. En ese sentido, por eso entiendo un poco a Moore porque como que es un poco quisquilloso respecto a acercarse a las grandes corporaciones, como reclama él por ahí dando vueltas. O quizás de repente Miller quizás de repente se le resulta un poco más apropiado dentro de todo. Correcto. O Miller que entre comillas todo le chupa un huevo y derechamente lo que le interesa es generar contenido y después venderlo, y aunque sea completamente distinto lo que se hace en el cine de lo que se hace o en televisión, de lo que se hace en las páginas de... Sí, Miller es más de franquicia. Mientras lo venda, bien. Claro, es como si llega, dame mi dinero, sí, comprensible, sí. Está bien. Claro. Y en el caso de Morrison, Morrison ha sabido ser suficientemente adaptable para poder
escribir obras maravillosas como Super Gods en literatura pura y dura, y estar metido haciendo Batman, que yo voy a ser súper honesto, Morrison lo encuentro extraordinario como cronista, pero como guionista hasta cierto punto no me termina de convencer, pero está considerado entre los grandes, así que hay que tenerlo dentro de ese ámbito. Bueno, a mí me ha tocado la suerte de conversar con varios autores que le ha tocado guiones de Morrison y me dicen que los guiones son un verdadero quiebradero y dolor de cabeza, porque generalmente él es mucho más cuentista para plantear el argumento, generalmente no presenta los diálogos de los personajes, generalmente incluso a veces ni siquiera presenta dónde se corta la página. Hay guiones que los tiene un poco más estructurados que otros, depende mucho del editor de que está detrás de que lo está presionando, y varios me han dicho que, oye, ya la raja trabajar con Morrison, pero me llegó un guión que después le mando a las páginas y al mismo tiempo después me coloco unos diálogos que le podría haber sacado mucho más provecho al gesto del personaje en esa viñeta de otra forma si hubiese sabido de qué ese era el texto que él iba a colocar. Ojo, que también se me reconocía que Morrison sabe leer muy bien el código narrativo y que le saca provecho de la manera que el dibujante está planteando la historia. Pero es complejo trabajar con Morrison y lo han dicho varios dibujantes del mercado. Mira, no conocía esa faceta, no conocía esa instancia, pero si se está produciendo ese fenómeno en donde tienes un guionista que no está conjugándose bien con el dibujante, o que el dibujante está, entre comillas, reclamando que el trabajo que pudo haber hecho pudo haber sido muy superior, producto de quizás de las capacidades o las características de trabajo del guionista, habla un poco de la escasa comunicación que existe entre ambas instancias. Uno entiende que, por ejemplo, que en la fábrica de salchichas del cómic norteamericano, el guionista termina el guión, lo entrega y el dibujante tiene que dibujar simplemente y quizás comunicándose solamente con el editor. Eso es lo habitual. Ahora, ¿cuál de todas las fábricas de salchichas, por llamarlo de alguna manera en buena onda, del mercado te acomoda más para leer o verías más tu producto afuera? La de Estados Unidos, la europea, la argentina. Yo siendo súper honesto, en estos momentos me he alejado mucho del cómic americano. Si no por las películas que las veo para, entre comillas, pasar el rato y comer un par de cabritas, no veo. Uh-huh. En general, lo que más leo, o habitualmente leo mucho argentino, mucho cómic argentino. Sí. Tengo, no sé, creo que me he hecho mi pequeña biblioteca respetable de cómic argentino. Europeo también, estoy tratando de enfocarme en esa área, como lecturas que son conclusivas, que tienen como una historia fuera de la capa y la máscara, donde quiero otras temáticas fuera del superhéroe. Coleccioné superhéroes, tengo superhéroes, pero son puntuales. Puedo tener mi colección de Batman, vale, pero de repente, no sé, trato de leer, no sé, Miller, el trabajo que hizo Miller en Batman, o de repente el trabajo que hizo Morrison en ¿cómo se llama? En Superman, por dar un ejemplo. Uh-huh. Y son como eso, es puntual lo que claro, me interesa, correcto, como entre comillas, leer de superhéroes. Por ejemplo, en el europeo, ¿qué has estado leyendo últimamente? A ver, el que yo sigo de manera constante como escritor y como dibujante es Carlos Jiménez. Yo lo encuentro extraordinario. Lo considero en el habla hispana quizás el mejor guionista y el mejor dibujante de cómo se llama, de cómic, como entre comillas costumbrista. No me cuenta historias extraordinarias, pese que él también pasó por una etapa de cómics extraordinarios con personajes como espías o pseudo superhéroes o héroes fantásticos. Pero me funciona muy bien en todo lo que es costumbrista, de cosas que pasan en el día a día de España, por ejemplo, o de lo que puede pasar, por ejemplo, con la historia de su país, que la cuenta a través de sus ojos, por medio de cómics como lo que puede hacer Rambla Arriba, Rambla Abajo, o puede ser Paracuellos, o puede ser España Buena, Grande y Libre. Yo lo encuentro lejos de uno de los grandes dibujantes y guionistas. Trillo, por ejemplo. Autor completo. No, Trillo es también dentro del cómic argentino también. Yo lo empecé a seguir cuando leí por primera vez Borderline dibujado por Rizzo, por Eduardo Rizzo. Y después lo empecé a seguir con otras cosas como Fulu, que estaba por ahí entre medio, si mal no me equivoco, y tengo algunos cuantos cómics de él, de cómo se llama, con otros autores, no me acuerdo en estos momentos para que te ¿Y ellos te sirven como más o menos de inspiración para lo que tú estás haciendo en la editorial de ahora? ¿En tu editorial? No sé si calificarlo de inspiración porque son demasiado bacanes y yo sigo siendo un tipo del montón nomás que quiere contar historias. No, me encantaría escribir como ellos, pero tengo claro de que soy un tipo del montón que trata de escribir una historia que sea entretenida simplemente y
que comete errores ortográficos, se come los acentos como quiere, se come las puntuaciones como quiere, pero Somos sin embargo trata de contar una historia que sea coherente y que sea entretenida. Y si logro de alguna manera sorprender a alguien a través de un texto y logro que el trabajo que realice con el dibujante con el que esté trabajando funcione y funcione bien, entonces me doy por satisfecho. Correcto. Ahora, ojo, de que por ejemplo en el mercado francés, varios escritores, de repente el editor y corrector de estilo, son muy fuertes el trabajo de que hacen y que dicen, claro, este guionista es famoso, te saca 30 libros en el mes en Francia, pero escribe con los dedos a los pies, así no le pone coma, no acentúa, No, es probablemente incomprensible, porque quizás yo entiendo como se llama de que hay guionistas en Chile, en Argentina, en donde sea, que son preciosistas, que son muy cuidadosos de su trabajo. Yo, entre comillas, trato que esto sea una explosión y que simplemente las ideas vuelen y salgan de mi mente y tirarlas dentro de un Excel, en una blog de notas, en un texto en mi mano, en una servilleta, donde sea, y si la idea resulte, después la puedo conformar y configurar una historia interesante, bien. Pues, Ahora, después, cuando ya lleguemos a la instancia de empezar a revisar, podemos empezar a pulir algunos detalles. Esto es como trabajar en madera. Tú vas a tomar un hacha y vas a cortar el maldito árbol y después lo vas a sacar toda la corteza y te lo vas a llevar a otro lado y vas a empezar a pulirlo, a limpiarlo, hasta que en un momento dado va a salirte algo que sea más o menos digno. Correcto. Que puede ser desde el banco que se va a sentar la abuela hasta, hasta un sillón tipo francés para los que son más experimentados. obvio, pero por lo mismo, tú te sientes cómodo cuando trabajas en la historia, planteando el argumento general, planteando los conceptos por etapa, de definir con este trabajo que tienen muchos guionistas, a lo mejor de cada 8 páginas generar un enganche para mantener un mini clímax para llegar al final. ¿Cuál es tu técnica? ¿Cuál es la manera cuando Valenzuela se sienta frente al tablero o frente al escritorio a escribir la historia? Temólogos. Temólogo es el maestro definitivo en cuanto a narración, por lo menos a nivel nacional. No considero de que uno tenga que, bueno, si bien es cierto, tiene que leer un montón de autores para poder contar una historia y entender más o menos cómo funciona cada uno de sus formas de narración. Para mí, por lo menos en Chile, es temólogo. Y yo trato por lo menos de aplicar el criterio de que cada 2 páginas yo tengo que dejar enganchado al lector. Ya. Sí, ya. ¿cómo se llama? Yo tengo que obligarlo al lector a dar vuelta a la página. Es como en YouTube cuando te dicen a los 5 segundos, si no llamaste la atención del espectador, ya perdiste. Tu video no sirve de nada. Exacto. Es eso. Hay que tratar de, entre comillas, de la primera página tú tienes que obligar al lector a que dé vuelta a la página. Si tú lograste eso, ya lo enganchaste. Después de la tercera, tú tienes que volver a hacer que vuelva a dar vuelta a la página así, hasta que llegue un momento que tú llegues al clímax de la obra. Quizás esa es la mejor forma de escribir. No es perfecta. Puede ser que alguien tenga alguna forma mucho mejor. De repente quizás le gusta lograr lo que tú acabas de mencionar, 8 páginas y lograr hacer que dé vuelta a la página. Einer planteó lo de las 8 páginas, de que algo de que siguen muchos escritores, y paradojalmente Trillo, cuando me tocó la suerte de poder conversar con él, trabajaba bajo la misma lógica para Europa. De así podía ir vendiendo, si tenía que cortar una novela gráfica y tenía 24 páginas y la tenía de que sacar en 3 partes, él sabía que cada 8 tenía un clímax y que podía dejar un continuará, porque muchas veces el magazine no sabía si en Italia le iban a dejar tirar 12, la dejaba en 8, sabía de que si en 12, bueno, en fin. Porque claro, depende mucho del formato, depende mucho del autor, depende mucho para quién escribas, dónde lo hagas. Por ejemplo, en el caso puntualmente la historieta nacional, llevándolo a un tema de industria, pero a nivel nacional de Chile, me he fijado que hay muchos que tienen distintos tipos de criterios para mirar tu revista, y a lo mejor tú lo puedes comentar de mejor manera porque estás ahí con tu propio stand cuando vas a eventos. Muchos miran la revista y lo primero que dicen, oye, qué feo, no sé, en algunos casos, qué feo el dibujo, o qué extraño el dibujo. Oye, ¿y esto de qué se tratará? Y claro, y ahí está el trabajo de los autores que están ahí, o dibujantes, escritores, de poder contar un poquito a los autores, a ti también te ha pasado, sí, claramente, de qué se trata lo que estás presentando, y si engancha, se lo llevan. Y ahí lo leen, y obviamente lo que tú esperas, y por eso le das tus redes sociales y todo, es la retroalimentación. Distinto es el caso de las industrias más grandes americanas o europeas, las que le estás tú comentando, porque la industria se maneja de una manera distinta a como se maneja en Chile. Ah, sí, obvio. Sí, es totalmente distinto. Claramente. Y lo que comenta Germán es cierto. Si tú no enganchaste en una página o en 2 páginas al lector, ya no te va a leer el resto de la historia. O probablemente la va a leer mucho tiempo después. Porque es un público más difícil, el público chileno, hay que decirlo. Es un público que consume cosas del extranjero, tanto en televisión, en YouTube, en todo.
Claro, o y, sea, y que es menos, no sé cómo definirlo, no es tan fácil entrar con un producto nacional. claro, hay que entender claramente que para un lector, para un niño, que de repente el papá, por ejemplo, le compra Batman en el kiosco, que es lo promedio que tú puedes encontrar, Correcto. ¿cierto? Y después le pasas un cómic nacional, va a esperar un poco la espectacularidad y el color dentro de las primeras páginas para poder enganchar y de inmediato cuando te toman una hora nacional dicen, ay, blanco y negro. ¿Te gusta el blanco y negro? Tocayo? Personalmente lo prefiero mucho más que el color. El cómic de color sí, está bien en algunos momentos, depende del tipo de color también. Sí, bueno, Y obvio. así como tú te encontrás con obras bellamente coloreadas, como por ejemplo el Akira de Steve Olive, donde Sí. uno se maravilla con el tipo de color que utiliza, te encontrás con otras que derechamente el color está de sobra o no está bien aplicado, sencillamente. Y si no hay y ahí también pasa por un tema de cómo se comunica el editor con las partes operacionales del producto. Tú como editor, disculpa, que lo encuentro genial es eso, que te la juegas de cierta manera en una pata entre la parte literaria y otra la parte editor. ¿Se te dio innato? ¿Fue porque no te quedaba otra? ¿Cómo fue? De partida no me gusta que me digan editor. Ah, ya, bueno. Vamos a tener que editar los textos. Claro. Hay gente en Chile que está mucho mejor capacitada que yo para poder calificarse de editor. Hay nombres de sobra que yo respeto y que considero que sí son editores, que tienen más conocimiento de estudios que yo. Ya. Yo lo que creo tener es un poco una noción de poder editar. Por eso prefiero mil veces pasar como el tipo que produce. Prefiero Ya, pensar de perfecto. que tengo más o menos un ojo en base a lo que he aprendido a través de lectura. No me gusta pensar de que yo te voy a decir que tienes que hacer esto y tienes que hacerlo de tal manera, no. Eso también un poco siento que es un poco matar la obra. El trabajo del guionista y del ¿cómo se llama? Del dibujante y del colorista eventualmente. Quizás voy a dar mi opinión en un par de comentarios, voy a decir, oye, tratemos de evitar tales características de dibujo, o de repente ellos mismos me van a decir, ¿sabes qué? En realidad esto podríamos haberlo dejado un poco más claro porque se pierde en la imprenta. Vale, cambiémoslo. Nunca, en general es muy raro de que yo diga esto se hace así y así. O sea, Excepto, por supuesto, de repente la decisión con las portadas, que yo ahí tomo decisiones y de repente alguien me va a reclamar por ahí por algunas decisiones que he hecho. Yo sé que Gabriel me estás escuchando. Pero en general, en cuanto a lo que tú me acabas de plantear, yo como editor, respecto de las decisiones, ¿cómo tomo yo las decisiones? ¿Te referías principalmente? sí. Es netamente un poco estómago, un poco corazón y un poco que la otra parte esté cómoda con lo que está presentando. Pero por lo mismo me imagino que debes tener tu entourage para poder como compartir la idea que te sirva Sí, por supuesto. No siempre como se llama editorial. no siempre como se llama me quedo yo con la última palabra. Siempre voy y pregunto. No me las guardo de decir me las sé y oye, todo lo que hago es perfecto. No, porque no es así. Es un trabajo comunitario. Siento que es un trabajo un poco más comunitario donde yo puedo pedir opinión a amigos que me van a decir, ¿sabes qué? En realidad te recomiendo tal cosa. Vale, lo voy a tener considerado. Y eso después, por supuesto, lo voy a dejar reflejado y le decir, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo podemos hacer para que quede mejor? Sí, ¿puede quedar mejor? Sí, queda mejor. Y eso, ¿cómo se llama? Después queda reflejado en el producto final. No siempre el producto final va a ser perfecto, de repente voy a cometer errores, eso lo tengo súper claro, y por lo mismo, como se llama, trato de ser cuidadoso y trato que sea cooperativo, de que de alguna manera los que estén conmigo trabajando estén contentos de partida, también que es como fundamental. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Esta portada es la que yo considero que es la final, ¿sabes qué? Yo te sugiero elimina eso, revísalo y dale una vuelta y dame tu opinión después. Y después si esa persona va y toma la decisión de hacer la modificación en base a lo que le dije, bien. Pero si como se hace esa persona dice, ¿sabes qué? Lo quiero hacer así por tal y tal razón, ningún problema. Se deja igual. Sí. No hay dictadura respecto a... No. Dictadura, cómo de qué trabajo. fuerte palabra. Me empezó a dar miedo ya. No, pero es que, ¿sabes qué? Es bueno saberlo, cómo trabaja él su propia editorial, con la gente que trabaja, porque es súper bueno trabajar en conjunto. Es súper bueno tomar las opiniones de los demás y que también respeten la tuya. Que si tienes un poco más de experiencia y estás trabajando con alguien un poco más nuevo, se te respete esa opinión. Lo hemos conversado también, Sí, tú también me has dado consejos y los he recibido bien, pero es porque sé que sabéis más. Entonces, a pesar de eso, si en el caso de él hay un dibujante que quiere dejar una viñeta específica o una página porque apunta a algo en específico y él también lo respeta. Entonces, hay ese trabajo en equipo. No sé si en todas las editoriales se da,
Pero a mí me parece por lo menos súper rescatable y positivo. Creo de que se hace todo tan a pulmón acá en el mercado nacional, de que tal como bien dice, yo no sé si todos tengan ese proceso de No, yo no lo sé, por eso te digo. yo en mi producto tengo 2 editores que me hacen toda la revisión al respecto de estilo y de contenido, y yo siempre he contado la anécdota que hay una revista que dibujé 3 veces al final, porque en el fondo me convencieron con los argumentos que me dieron de que tenía de que darle una vuelta de tuerca. Ahora, bueno, pero disculpen, para no ser autorreferente, lo importante acá es entender que claramente tienes una visión, por lo que vemos, bastante aterrizada y Sí. bastante colaborativa. Yo encuentro que es muy importante trabajar colaborativamente, porque es la única manera, creo, de poder subir en conjunto, entendiendo un poco en el nivel que nos encontramos en el medio local. Más allá que sea bueno, malo o regular, tenemos que ir avanzando juntos. No tenemos grandes esfuerzos por parte de algunas personas, como la Francisca Compani, como Javier con Visuales, y muchas más. Disculpen si dejo a alguien afuera, y Tarcano Cuarto, bueno, en fin, pero es todo bien a pulmón. Entonces, por lo mismo, me encuentro genial de que tú puedas mantener esa es la premisa de trabajar colaborativamente. Es la principal idea, por lo menos, mantenernos en esa política. Yo no estoy todavía en la instancia de estar comprando licencias para poder empezar a publicar en Chile. Creo que ¿Te todavía gustaría comprar una licencia para publicarla acá? Sí. no lo descarto. Ah, ok, vale. Pero yo tengo que tener claro que en estos momentos todavía estamos en un proceso donde estamos, como entre comillas, navegando en aguas extrañas, por decirlo así, porque hubo un periodo de tiempo desde el 2010 en adelante donde la novela gráfica, como el libro, Ujú. era rey. Sí. Amo señor, y está bien, onda, los libros iban y se vendían fácilmente. Ahora por una especie como de crisis, que no es crisis, que parece crisis, que no logra crisis, pero no es crisis, onda, porque los malls siguen llenos y se siguen vendiendo cosas, Sí, se siguen correcto. vendiendo libros, y algo muy raro. la fila se llena. Sí. ¿Cómo se llama el cómic? El libro de repente le cuesta tener un poco más. De repente quizás por la temática, de repente encuentra que las temáticas son muy serias para lo que quiero de repente contar. Entonces volver a la revista, volver al corchete, yo creo que fue fundamental. Creo que Sí. un acierto que siento que he tenido hasta el momento a nivel de, entre comillas, publicaciones editorial dentro de Ariete, fue empezar con el corchete. Porque me di cuenta que tenía que hacer historias cortas, accesibles, por supuesto, al muchacho o a la persona, o hombre, mujer, niño, abuelo, abuelita, que quisiera comprarse una revista por 3 lucas, en vez de, por ejemplo, ir y tirarle, oye, ¿sabes que tengo aquí este libro de 10 lucas? Absolutamente Claro, de acuerdo. correcto. Creo que fue un acierto en ese sentido. La idea es seguir produciendo bajo esa misma premisa y a todo reventar, terminar algunas etapas con respecto al libro y derechamente después solamente corchete, pensando en producción rápida, destinada a eventos. Que vaya al lector que entre comillas que es de paso, y también al lector que entre comillas que realmente no sabe tanto de historieta y que quiere hacer otras cosas, o que quiere contar otras, o que quiere leer cosas interesantes, pero que realmente no está dispuesto a gastarse 10, 20 mil pesos en un libro. Claro, es lo que le comentaba adelante, o sea, el lector chileno va y se gasta incluso más, 30, 40 lucas en un tomazo, tapadura, edición deluxe, Sí, así americana, como- pero así le también- cuesta con el tema del chileno porque está entrando recién. Yo encuentro, desde el punto de vista del lector, que hay más público con ganas de leer cosas chilenas. Y hay que engancharlo, y hay que aprovecharlo. Y una forma como la que tú dices en cuanto a línea editorial de entregarte un producto económico, pero interesante, en grapa, lo encuentro fantástico. De verdad entretenido. Vamos a hacer un mini break donde vamos a llamar a nuestros amigos auspiciadores, porque la semana pasada los dejamos muy para el final. Sí, se nos fue al final. Y a la vuelta vamos a partir con las preguntas del público. Ya acá parece que Bianco está tentado en Y hablar de preguntar las algo. historietas de Ariete, que Sí, y de ahí pasamos directamente a los productos en cuestión, Exacto. Ariete, qué productos tiene, por dónde se la juega, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a partir con Rocking Toys, uno de nuestros clásicos acá en hobbyfm.cl, el que está en Santa Rosa 2260, por favor, Rocking Toys la lleva. Arkham Comics, siempre en Víctor Manuel, el clásico persa, ¿no es cierto? sí, de todas maneras. ¿Qué tantas cosas, qué buenas cosas hemos encontrado en el persa? Harta figura. Y lo mejor de todo, que ahora tenemos el metro para poder llegar a Arkham Comics, a Víctor Manuel 2220. Pucha, la nueva línea nos va a ayudar a varios para poder movernos más rápidamente. Freak Store, también un clásico del sector en Víctor Manuel, también 2220. Basinga Comic, otro clásico más.
Basinga, que ahí en la Galería Nacional, en moneda 782, puedes encontrar cómic nacional, puedes encontrar cómic europeo, norteamericano, Mexicano. etcétera, No. etcétera, etcétera, etcétera. Universo Toys, más juguete. Mi señora me mata cada vez que Hay harto empiezo. juguete. Claro. ¿Y Que el nombro hobby? la palabra juguete, me dice, no se te ocurra, pero en realidad yo les recomiendo a todos que vayan a Universo Toys, ahí en Placer 667, Mall, Paseo Santa Rosa. Van a encontrar de todo lo que andan Y el buscando. hobby fono, por si alguien El nos quiere mandar un hobby fono WhatsApp. El hobbyfono más 569 50 82 67 59. Nuestro hobbyfono más 569 50 82 67 59. Y también a través de nuestro hobby chat en hobbyfm.cl. Muchas gracias, Calv. Yo en realidad no podría decirlo mejor, ni más rápido, ni más claro que tú. Yo por eso se agradece Sí. ahí. Está ahí atento con- Para eso estamos. No es lo mejor de todo que sí cuando le dicen más rápido aún. Más 5 Más 569 50 82 67 59. Chicos, manden sus preguntas, no tengan temor. Tenemos acá a una persona importante dentro de la industria del cómic nacional y quizás puedan querer saber algo, así que aprovechenlo, chiquillos. Sí. O en el chat de la web de Exacto. www.hobbyfm.cl. Exacto. Partamos con la pregunta de Bianco. Bianco, Bianco, juegue, por favor. acérquese. Buenas noches, primero que nada. Hola. Mi consulta: ¿cómo hacen un autor que quiera contactarse contigo para poder mostrarle su obra, ya para ir contigo por la editorial y todo? ¿Qué criterio utilizas también para poder juzgar a esta persona y decirle, sabes, sí, mira, me gusta tu trabajo, podemos hacer algo? Ya, gracias por la pregunta. Bueno, el tincómetro es fundamental. No. A grandes rasgos sí, se me ha acercado gente, pero yo soy súper honesto en el sentido de decir, ¿cómo son tu obra? Le pregunto cuáles son las características del trabajo que está haciendo y los trato de aterrizar un poco. Todos quieren hacer Akira. Todos quieren hacer 1000 páginas de cómic. Si no son capaces de pasar las 5 primeras, no van a hacerlo. Correcto. Cuando iniciamos Sinfonía Sencilla, que fue ese proyecto que se mantuvo durante casi 2 años, en el cual buscábamos a nuevos autores de cómic, nos dábamos cuenta de quiénes eran los que daban el ancho y quiénes no. No importa de repente quizás el talento o las características gráficas del dibujante. Yo, ¿cómo se llama? Yo sí, en ese sentido soy un poco majadero, un poco estúpido en decir, no, o sea, es que no tiene que ser un gran dibujo. Tiene que tener algo de identidad, pero sobre todo tiene que tener perseverancia. Un dibujante que dibuja extraordinario 2 páginas no me sirve. Yo necesito, por ejemplo, una obra de 26, y el reto es ese, onda, simplemente eres capaz de contar una historia en 26 páginas, eres capaz de contar una historia en 48, eres capaz de contar una historia en una página, en una viñeta, en un cuadro. Si es capaz de hacerlo, ya derechamente, ¿cómo se llama? Probablemente va a tener incluso posibilidades mejores que la misma Ariete. Ariete todavía es una iniciativa microscópica, como se llama, que trabaja en base a ferias. Ni siquiera, como se llama, podría decir de que me estoy acercando a las librerías porque le hago un poco el quite. Las únicas 2 librerías que tienen mis libros en estos momentos son Pánico Ediciones y librería Miskatonic. Y por supuesto, como a nivel de la feria permanente de la historieta en Chile, que es la historieteca en el Persa Bio Bio. Es fenomenal, tiene todas las historietas chilenas que vienen normalmente en la feria. Después pasaré por el cheque correspondiente, muchachos. Sí, vamos a ir este fin de semana a Historiteca a plantarles una... El Persa Un Bio llamadito. Bio, Persa Bio Bio, Galpón 6, local 200, Víctor Manuel. Atendido por su propio dueño, Fabián Sáez. Pueden encontrar solamente cómic nacional ahí. Hay que ser aterrizado. La persona que llegue con una obra, ya sea guionista, sea escritor, hay que preguntarle primero si acaso es capaz de repente de cumplir en un periodo de tiempo X una obra, y sobre todo con una calidad mínima. Yo no puedo exigir una velocidad y una capacidad como puede tener, por ejemplo, el cómic norteamericano, como puede tener el cómic europeo, o menos aún el cómic japonés. Pero sí que tenga una identidad y que sea una historia interesante de contar. Si la historia es interesante, probablemente la voy a tomar y la voy a colocar. Me pasó con Devil Crusher, de Felipe Suárez de Concepción. Yo vi la obra y me logró enganchar a través tanto por su gráfica como por su estilo medio desfachatado. Y eso me gustó. Porque sentí, ya, esto se siente como nacional. Ya, ¿tiene una estética oriental? Sí, la tiene. Pero se acerca más a lo chileno.
decía ya, como cuando dicen, no, el manga chileno, no, qué error, es cómic con influencia oriental, tiene una muy buena influencia oriental y le saca provecho a ello, no es como que, voy a dibujar un personaje con ojos grandes y lo voy a hacer que es un manga chileno, no, tiene una forma de narrar diferente, tiene una forma de contar la historia de manera entretenida, no es de, viñetas apelotonadas con toneladas de texto, sino que simplemente la acción justa y necesaria. Eso llama la atención. O por ejemplo, obras como de repente que pueden ser un pelín por encargo, como puede ser Kudriavka de Gonzalo Llanedel con Yaritza Aguilera. Cuando hicimos Pollejali con Rowain, con Soledad Pozo, la inquietud de contar historias sobre un tema que puede ser de repente tan extemporáneo a nosotros como puede ser la carrera espacial rusa con cosmonautas, fue casualmente un acierto. Logramos sacar 2 ediciones y probablemente vamos a sacar una tercera junto con Laika, dependiendo cómo vayan las ventas, y probablemente vamos a sacar otro bajo la misma temática, y es una temática que por ejemplo quizás salió fuera de los rangos comunes de la historieta chilena, que tiene que ver con que de repente tienden a ser un poco repetitivos, como puede ser la mitología, como puede ser un poco la historia, como puede ser un poco el personaje superheroico, entre comillas, emulando al norteamericano, con capa y espada, y que está bien que se haga, pero que por otro lado siento que es como que no es nuestro rango. Están en su derecho, pero por ejemplo nosotros podemos, entre comillas, buscar otra historia. Empezamos, o quizás tomamos un poquito, tomando como ejemplo a Mortis, contando historias breves a través de Temores, que ya digamos 2 publicaciones, una completamente agotada que estoy evaluando si acaso vamos a sacar una segunda edición, y otra que ya derechamente estamos recién lanzando y que también ha tenido buena aceptación. Tenemos obras de autor derechamente, como la que está haciendo Cristian Kolomansky con Injusticia, que es una obra que ha tenido muy buenos comentarios, tanto por gráfica como por guión, que sale un poco de la temática clásica del cómic natural, para contar un drama familiar entre una hermana y un hermano, ambientado en Barcelona en el año 95. O no sé, por tanto otro ejemplo, la breve historia de la historieta, que fue un invento que tenía que hacerse porque de verdad sentía que era necesario y que estábamos al debe de hacerlo. O La senda del errante, que es derechamente tocar una historia, un pedazo de historia, darle una vuelta y contar una historia de suspenso, misterio. Eso como principalmente. Si alguien llega con una obra y la obra es interesante y se puede contar, y yo logro de alguna manera sentirme atraído a esa obra, probablemente existan 2 posibilidades. Una, que diga, ¿sabes qué? Me interesa, la quiero. O 2, derecha de decirle, ¿sabes qué? Esto está para algo más grande incluso. O incluso, si de repente no encuentro que esté en la calidad que está dentro del rango, decirle al muchacho, autopublicate. No guardes esto en el cajón, no aceptes un no como palabra final. Yo no te digo que te quiero publicar, quizás me encantaría, pero quizás de repente tus requerimientos que tú tienes para poder publicar la obra son más altos de los que me gustaría ofrecerte. Es eso. Lo que te iba a preguntar, tú mismo tocaste el tema de la senda del errante. ¿Cómo inicia la senda del errante? ¿Cómo ya lleva 3 números? Y por ahí me contaste que había uno. La senda del errante nace en el año 2014, si mal no me equivoco, en la época cuando existía la iniciativa que era Futuro Esplendor, que también inició con El Viudo. Correcto. En esa época Gonzalo Llanedel estaba desarrollando El Viudo, que lo encontré un personaje muy interesante y que me dije en un momento dado me interesaría participar dentro de lo que es Futuro Esplendor. Y yo hacía mucho tiempo que tenía pensado tratar de darle una vuelta a lo que era el concepto del manque, de retomar el manque y hacer una historia nueva, partiendo quizás desde cero, o quizás tomando la historia clásica y hacer una historia nueva del manque. Pero a medida que pasaba el tiempo, y tanto con el tema de las licencias, de conseguirse quién fue el autor, quién fue los guionistas, si acaso estaban vivos, qué es lo que querían hacer, qué es lo que querían contar, y si acaso estaban de acuerdo con lo que pasó en la época del 73, cuando el manque pasa de ser un personaje, un campesino, un personaje medio superheroico, entre comillas, que trabaja con el ejército, que es una vuelta de tuerca muy rara, que sin embargo tiene todo eso romántico. Dije, mejor hago algo yo, propio. Y me nació un concepto dentro del mismo Viudo, que dije, bueno, el Viudo estoy viendo, está bien interesante, todo muy urbano, pero dije, aquí falta un villano. No veo un villano palpable, pese que el Viudo tiene su galería de villanos, pero dije, ¿sabes qué? Hay que aplicar el criterio un poco de Batman. El opuesto de Batman es un personaje colorido. En el caso del Viudo tiene que ser el Viudo es un hombre de la ciudad, tiene que ser un personaje del campo. Tengo que sacarlo de la ciudad y tengo que mostrar Chile. Y necesitaba algo lo suficientemente traumático como para poder decir, necesito una excusa realmente buena para tener un villano de esas características.
Y la matanza de Santa María de Iquique era clave. El desarrollar el personaje en base a ese concepto de un sobreviviente o alguien que está, entre comillas, cumpliendo la labor de sobreviviente de la matanza de Santa María, para tener una historia de venganza, creo que fue fundamental. Y eso me generó lo que viene a ser el primer título, que fue Confesor, que Acción Comics tomó bajo su alero, cosa que yo siempre lo agradecer a Claudio Álvarez, porque por haber tenido, entre comillas, el ojo para haberme aceptado dentro de su editorial, y que por supuesto también él mismo después me impulsa a decir, ¿sabes qué? Continúa tú, porque yo creo que tú quieres contar algo mucho más grande que simplemente este cómic. Y eso es lo que hace de alguna manera que también empiece Ariete, que partiendo con una obra un poco más grande, con varios autores, con varios dibujantes, con otro guionista también participando, para no quedarme yo con todo el trabajo. Sí, porque vi que había harta gente entre medio de arte, Sí, ilustrador. y a mí me interesaba, por ejemplo, de repente sacar dentro de la misma gente que salió de Sinfonías Sencillas, que son buenos autores entre los que hay por ahí dando vueltas, otros que todavía les falta, pero que yo sé que si con trabajo duro pueden llegar muy lejos si es que lo quieren. Sacar a los que yo consideré que tenían como un talento especial. Entre ellos apareció Luis Insunza, apareció Cristian Pérez Bolton, que estaba en una piedra en bruto, estaba guardado por ahí dando vueltas y no se había mostrado realmente como es como autor de historietas. No sé, otros que ya existían dando vueltas por el sector. Estaba Alonso Molina del Perú, Javier Badamonte, que ya si bien es cierto un clásico, estaba por ahí. De repente pude tomarlo y decirle, ¿sabes qué? Dame tantas páginas para poder estar dentro de la obra y armar un buen equipo de trabajo. Sebastián Lizana, que ha estado en Zombie La Moneda, que ha estado en un montón de obras nacionales y que lentamente se está posicionando como un gran dibujante a nivel nacional. Cristian Tokolomansky, Dani Jiménez, que también es una potencia a nivel nacional. Un saludo para Dani. Que que yo sé que de que no les extrañe si él se pega el salto fuera, de que pueda campeonar quizás de repente a la par con muchos que andan dando vuelta por ahí. Y lograr generar esta obra que, entre comillas, ha sido un tour de force, que me ha significado mucho estudio, que me ha significado mucho leer, mucho conocer de la historia nacional y sobre todo de entender cómo funciona la mecánica de este personaje y sobre todo no haciendo un personaje totalmente falible. Teniendo un personaje femenino fuerte, que me ha llamado la atención, que muchos hablan del Errante, pero nadie habla de Margarita, que es casualmente un personaje femenino fuerte y que lo pensamos con Carlos Urquieta. O sea, yo ya tenía la idea más o menos cómo tenía que ser, pero necesitaba un personaje femenino fuerte y que ha pasado, entre comillas, un poco colado, por decirlo así. Espero de verdad que cuando ya finiquitemos lo que viene a ser La Senda con un último título, que esperamos poder publicarlo pronto, poder decir, ¿sabes qué? Tenemos un personaje femenino dentro de la Galería Nacional que es necesario. Perfecto. Y que no es un personaje que tiene o un bikini o cuernos o anda con una ametralladora, sino que es una mujer común y corriente que está armada una libreta y con la verdad de por delante. Es lo mismo que te iba a preguntar. En la base histórica que ocupan para La Senda del Errante, ocupan una historia a veces polémica, a veces un público que no lo quiere reconocer, sobre hechos que ocurrieron en las salitreras de Iquique, ¿verdad? Y en una matanza de mucha gente, entre ellos niños, y por pedir lo justo. A mí me sorprendió que tocara justamente esa historia dentro del cómic que pude comprar este fin de semana, porque es un tema bien fuerte. O sea, en Chile no es solo eso, ha muerto mucha gente, mucha instancia, por distintos factores y por distintas decisiones, siempre en el comillas, por lo mejor para el país, pero sabemos que en el fondo es el mejor para los que dominan o controlan en su momento, en diferentes momentos de la historia de Chile, el país. ¿Eso te ha valido críticas a tu obra? ¿Críticas positivas o negativas? He recibido de las dos. Me han hecho comentarios respecto de por qué tocar temas que son políticos, otros que me han planteado de que no, que está bien darle una vuelta, otros me han dicho, oye, pero qué raro tomar una historia de estas características para hacer fantasía, porque en el fondo La Senda del Errante es eso, más allá de que uno pudiera de repente entrar a dudar si acaso de repente puede haber algo de fantasía en una historia que es de venganza. Bueno, me lo han planteado y yo lo he recibido como lo que tiene que ser, como algo que me puede servir a mí para después seguir contando la historia. Y eventualmente cuando termine de contar todo esta vorágine de drama y de violencia que corresponde a La Senda, podré decir si acaso hice la pega bien, o el público es el que decidirá si acaso hice un buen trabajo o lo hice bien. Yo no soy la persona adecuada para decir, yo simplemente quiero contar una historia que sea entretenida y que de alguna manera los deje pensando un poquito. Si se puede, excelente. Si no se puede, bueno, está bien. ¿Cómo se llama? Todos somos libres de tomar la decisión que queramos respecto a la obra que queremos, en realidad. Lo queremos leer.
Claro, Oye, acá tengo una pregunta desde el sur mismo, desde Temuco, Canro, Wow. desde el blog de la ¿Quién- Historiteca quién- que nos está escuchando. ¿Quién es? No es Claudio Muñoz, ¿verdad? O sea, No, no, el Camrod, que es Ah, el no. que tiene el blog de la Historiteca. ya. Y pregunta algo, ¿por qué no vemos más seguido a Ariete por el sur? Y cuesta mucho distribuir por regiones y sobre todo por acá. ¿En regiones cuándo? Dicen mucho por ahí. No, yo soy honesto, a mí me encantaría poder distribuir mejor. Onda, yo reconozco que el lado flaco de Ariete es la distribución y es una realidad. Las cajas que tengo formando muebles en mi casa lo dicen. Onda. No, pero va a llegar. Tiene que llegar en algún momento. Ahora, por ejemplo, estoy invitado a un evento en Concepción. Yo pretendo ir. Yo he preguntado si hay evento en Temuco y lo que me han dicho es que Temuco es una ciudad muy humilde, que donde no se hacen cosas. Yo digo, pero ¿cómo no van a hacer? Onda, si por muy pequeña que sea una cuestión así interesante y me dan... Mira, si a mí me basta con que me den un espacio por donde puedo llegar a dormir y yo voy a llegar con libros, ¿cachai? Es todo lo que necesito, no necesito más. Puedo sobrevivir con manzanas, créanme. O puedo con cabritas incluso. No es un problema, ¿cachai? Onda, y me interesa llegar a Temuco porque de Temuco uno de los dibujantes que participa en la Senda del Errante, que es Claudio Cabas Muñoz. O sea, me interesa llegar a regiones, me interesa... Por mí estuve a punto de ir a Antofagasta tiempo atrás, no pude, me habría encantado ir, me habría encantado estar en la dibujona de Antofagasta, me habría encantado estar en la de Iguarica, me gustaría estar en lo que se está haciendo en La Serena muy humildemente, me gustaría saber de que en Punta Arenas se hace un evento de cómic, no he sabido de eventos de cómic en Punta Arenas. Bueno, acá dicen de que te Sí, hay invitan un para mensaje. la Lautaro Comic en febrero. dice. Cordialmente invitado. Ya, pucha, encantado voy, encantado, onda como que me tienen un fin de semana para poder llegar, no, yo voy. Perfecto. Voy a dejarme Qué caer. bueno que se quieren en esa instancia, ¿viste? Sí, buena. Bueno, estos Encantado, que me, programas escriban, que me escriban a arieteproducciones@gmail.com y yo me encargo ahí después del resto. ¿A dónde apuntarías en este momento con todo lo que has sacado? Tenemos Laika, que es el nuevo cómic que lanzaron. Su dibujante muy simpática, me encantó. Me hubiese Yaritza Aguilera. Yaritza, hermosa, muy simpática, talentosa además. Además de Jote. eso. Sí, te salió muy jote esa Eso fue demasiado jote. Sí, Oh, ya, ¿cierto? por favor. Lo único que te faltó decir es de que Oye. me falta, bueno, la tengo en mis contactos y ahí estoy hablando Claro, con ella, Le muy estamos quitando la simpática. seriedad, por favor. Yo Por creo favor. que podemos llamar a AJ Styles que le haga un golpe desde la tercera cuerda. ¿eh? Un golpe de antebrazo. Así que, Yo hice en mi propio Face una especie de encuesta respecto a las historias que estaban siguiendo y justo da la casualidad de que Laika fue uno de los que da a entender más comprados. ¿Es así? ¿Tuvo esa buena recepción? tuvo una muy buena recepción dentro de lo que fue este evento de recién pasado de Comic Zone. Por dos cosas fundamentales. Uno, de partida está Gonzalo Llanel, que ya es una marca reconocida a nivel de Justamente guión, eso te iba- el guión. y ¿cómo se llama? Y logré hacerla congeniar muy bien con lo que viene a ser la gráfica que me interesaba, que es cercana un poco al cómic con una estética medio oriental, que para mí es fundamental. O sea, imagínate, estoy contando una historia sobre Europa con un escritor chileno, con una dibujante que dibuja con una tendencia oriental. Es una mezcla muy rara, pero que funciona bastante bien. Funcionó con Poyejali, está funcionando con Laika, y eventualmente funcionará con otro más, o dos más. Perfecto. Perfecto. Entonces, estamos queriendo decir que estamos queriendo apuntar más alto a ampliar el mercado de títulos que tienen ustedes. a Evidente, apuntar un mercado más alto. evidente. No, mira, yo no me gusta comprometerme, no me gusta anunciar cosas, porque siento que cuando uno anuncia mucho se cae mucho. Entonces Sí, prefiero mil veces ir y publicar, sencillamente no dar mucho aviso y decir, ¿sabes qué? Salió. Está. Tenemos la obra hecha. Y van a decir, ¿quién lo dibuja tal? Y como que en estos momentos estamos en una cultura de inmediatez y del me gusta. Entonces Sí, correcto. cuando tú empiezas a anunciar con mucho tiempo de anticipación, como que, qué rico, bueno, y me damos muchos likes. Pero cuando llega la hora de comprar dicen, no, aquí no me acordé, onda, ¿cómo fue? ¿Cuándo era? Claro. Verdad. Pero si yo voy y les digo el día antes de que voy a salir, o cuando ya estoy en imprenta, literalmente, oye, esta imprenta está saliendo, lo dijo tal, lo hace tal. Ya, ok, lo quiero, ¿en dónde va a estar? En tal parte, y aparece. Y estaba en la conciencia, yo me acuerdo, porque el ejercicio que hicieron por redes sociales fue efectivo, según yo lo veo, porque toda la gente que lo fue a comprar, los que yo más o menos conversé, sí, lo vieron por internet, lo vieron en el Face de la editorial y lo fueron a consumir y lo han leído y les ha gustado. A mí particularmente me gustó porque toca lo mismo un poco de la Senda del Errante, que toma una historia que sucedió hace hartos años atrás y la acomoda a un cómics. Con una historia propia, con una identidad propia, un estilo propio de tanto el dibujo como del guión. Y eso a mí me parece por lo menos fenomenal y me parece que por ahí apunta a adquirir nuevos consumidores de lectores chilenos,
Creo que por ahí está la cosa, según yo lo veo. Y te felicito de verdad por el trabajo que están haciendo. Y lo otro que te iba a preguntar y que por favor nos dijeras, ¿dónde, lo tocaste recién el tema de distribución, dónde la gente, además de los eventos, encuentra las cosas que está haciendo Ariete? Bueno, como te planteaba hace unos minutos atrás, sagradamente son 3 instancias. Pánico Ediciones en Barrio Italia, librería de Francisca Cárcamo, que está haciendo un muy buen trabajo a nivel de distribución de cómic nacional y cómic infantil, sobre todo, que es un punto que estamos todavía incluyendo Ariete. Librería Miskatonic, que está muy cercana a lo que viene a ser un poco la ciencia ficción, el suspenso, y que también tiene material de Ariete. Y por último, la historioteca los fines de semana, que es sagrado, con Fabián Sáez ahí al mando, porque ahí está todo lo que viene a ser cómic nacional, y en general he tratado de potenciarlo en esa zona. Claro, también existen los envíos que lo estoy haciendo y las ferias, pero pero si ustedes me preguntan así como dónde es sagrado encontrar, es ahí, en esos 3 puntos. En esa instancia. Exacto. En cuanto a la difusión, perdón que te interrumpí. En cuanto a la difusión, ¿qué te parece los medios que hablamos de cómics? ¿Qué te parece la difusión o el espacio que le dan al cómic nacional? Y con eso ahí te dejo todo el espacio. Mira, se agradecen todas las instancias que sirvan, entre comillas, para difundir el cómic, que todavía somos un poco se dijo bastardo la literatura y la imagen. Otros te dicen que no, que se tiene su identidad propia. Está bien, cada uno piensa como quiere en realidad respecto de lo que viene a ser la historia nacional. Lo que sí podría, entre comillas, criticar un poco de los medios, ¿no? Sí. Y voy por el tema de cuando estábamos, y lo hago con conocimiento de causa, de cuando con Dos Cafés y una Mesa con Cristian Dokolomansky estuvimos un periodo de 4 años haciendo noticias con el vuelto el pan, literalmente, donde íbamos a cada evento, lanzamiento o cosa que salía desde fanzine hasta la última novela gráfica del que hubiera salido. Es el hecho de que, si bien es cierto, se tienen que tocar cosas que están viniendo del exterior, porque es como la novedad y es lo inmediato. El cómic ha sido dejado muy de lado en cuanto a historieta. Y también está pasando ese fenómeno un poco que siento, y quizás de repente a alguien le va a molestar lo que digo, pero que muchas veces pasa de que las iniciativas de medios, en lugar de, ponte tú, de mostrar mucho más el material de todo lo que se está haciendo, se centra en ciertos grupos, lo que está bien, pero se transforma un poco en relaciones públicas sobre noticias. Si quieren criticar cómics, queremos ver críticas, que destruyan los cómics que estamos haciendo para que mejoremos. Correcto. Queremos ver queremos ver historieta, tenemos que crecer, pero necesitamos crítica, necesitamos un raspacacho. A mí me han dado mis raspacachos por La Senda del Errante, me han dado mis raspacachos por Temores, me han dado mis raspacachos por Pollejali. No son perfectos, lo tengo súper claro, pero es necesario que exista una crítica constante a lo que se está haciendo para poder mejorar. Correcto. Pero si estamos constantemente preocupándonos del último número de Batman, que se va a transformar en tal y cual cuestión, bien, porque es lo que vende. Quizás esa es la gran, entre comillas, crítica que puedo tener un poco los medios. Yo quiero ver más. Cuando estábamos en Dos Cafés y una Mesa hacíamos eso, veíamos desde el fanzine más sencillo hasta la última cuestión más fuerte. Y también entre medios mezclábamos con cosas que salían del extranjero, y está bien. Correcto. Porque de repente era entretenido hablar un poco de Batman. Pero nos falta, entre comillas, mirarnos nosotros. De repente hay que mirarse un poquito el ombligo y decir, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya, los gringos hacen por toneladas, venden por toneladas. De repente quizás, tienen crisis, y vale, está muy bien que tengan su crisis, porque significa que se tienen que reinventar. Pero ¿cuándo tenemos una crisis nosotros? ¿Cómo nos reinventamos? Sí, bueno, una de las ideas primordiales de que nació por parte de Machimario y por parte del equipo que conforma acá la radio y Tinta Nacional es buscar el desarrollo, el apoyo a lo que se está haciendo de la autoría, porque compartimos plenamente. Yo creo que hay que tratar de ser bien diverso, y lo grafico de esta manera. Cuando estaba cerrando ayer Comic Zone, me topé con varios en la pasada y le dije, oye muchachos, ¿sabes qué? Ya probablemente algunos saben al respecto que estamos con un programa en la radio, y la idea es invitarlos a todos. Sí, queremos tener la diversidad, en cada semana tratar de colocar un tema, y que de repente traer un escritor, un colorista, un entintador, alguien que le guste más el cómic de humor, en fin, etcétera, 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 porque creo que es vital de que haya desarrollo, y para que haya desarrollo y para que la gente lea el producto nacional, tiene que saber que está, más allá que de repente las redes sociales ayudan, sí, más allá que de repente haya crítica o no, u opinión, de que es otro debate que teníamos en la tarde brevemente con Chinsen, sí,
creo que es trascendente de que la opinión de alguien pueda generar una visión aquí, a este le gusta o a este no le gustó, voy y lo veo y le doy. Por desgracia, se nos está casi acabando el tiempo. No queremos como meterle horror. Se nos hace corto el programa. Claro, Sí, Demasiado corto. exactamente, Caleb. Y pues, si no queremos pasarte a llevar con Ruta 66, Sí. que nos pasamos Sí. hartos minutos la semana pasada. La semana pasada, sí, más o menos como 10 minutos, más o menos. Sí. Pero Ah, que igual fue un tema bastante interesante el que abarcaste la semana pasada. no, y también esta semana. Sí, también ahora. Ahora sí. Es como complejo. Es que igual son temas interesantes de los que abarcas tú. Po. Gracias. Son bastante buenos, igual. La tratamos- gente se queda pegada igual. Tratamos siempre de colocar un ojo crítico. La idea es que en el fondo poder claramente darle un poquito más de profundidad y que presentar el producto en sí, sino que conocer a la persona. Creo que hoy día hemos logrado conocer un poquito más a Germán Valenzuela. Creo que hemos logrado conocer un poquito más qué es lo que lo mueve. Y como para terminar, Master, si tuviese la varita mágica en la mano, ¿qué consejo daría y qué le gustaría que le pasara a usted? Pero respecto a qué, güey. A la historieta, claramente, ok. estamos hablando. Estaba pensando si querían que fuera más delgado. Por eso, había que especificar. Son preguntas específicas. No, yo creo que como se llama que todo tiene que tener un proceso simplemente de nacimiento, desarrollo y muerte según corresponda, y en este momento no existe ninguna varita mágica para poder decir, ¿sabes qué? Cómprennos, sino que simplemente que sigamos trabajando y generando un producto que sea atractivo simplemente. Si la gente nos quiere comprar, vamos a seguir generando. Si la gente no nos quiere comprar, tendremos que detenernos y cerrar la puerta por fuera y decir muchas gracias por todo, fue entretenido, pero por ahora, mientras nos sigan comprando, les siga gustando lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer. Y eso es simplemente, varitas mágicas no, hay que trabajar. Bueno, sí, yo creo que la pasión te lleva por historieta a no dejarlo tan fácilmente. Sí, correcto. Muy agradecido de tu visita, Germán. Gracias muchachos. Y sí, que sí, es como raro, así como Sí. Germán. Germán ¿Verdad, uno, John? Germán. Claro. Germán Valenzuela. Oye, agradecemos a todos quienes nos escucharon al día de hoy. Sí, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana. Recalco, así como Bianco se nos coló esta semana por segunda vez, y aunque es de la casa y lo queremos bastante, si alguien quiere más quiere venir, ¿Puede hacerlo? colóquese ahí en las redes sociales, nos dan un like, un me gusta, quiero participar, los vamos anotando, los vamos colocando en lista. Si quieren proponer. Si Claro. quieren proponer también algún orden de invitados o de temas, estamos completamente abiertos a escucharlo y los vamos a ir agendando. Vamos a tratar de jugarnos por el todo con respecto a lo que es tinta nacional y lo que son los autores. Agradecemos también a hobbyfm.cl Correcto. que nos brinda este espacio. Agradecemos toda la ayuda siempre de Caleb. Gracias, Rodrigo, porque lo va a salir en YouTube. Vamos a hacer este Sí, video. claro, este ya- programa va a salir en YouTube. Sí, ya próximamente vamos a empezar a subir todo lo que quedamos en deuda la semana pasada con Félix. Sí. Y bueno, más que nada, gracias. Y esto fue Tinta Nacional. Gracias. Muchísimas Chao, gracias. chicos. Chao, chao. Gracias, Germán. Gracias.